ustedes completan como han hecho con los anteriores. ¿Listo? ¿Sí pueden entrar a los dos? ¿Están bien los links? ¿Sí? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces vamos a trabajar, vamos a empezar la clase y para eso vamos a retomar hasta ahora que terminemos este tema y cerremos con la parte de los flagelados. Vamos entonces ahí sí a subir la clase, ¿listo? Me había olvidado por acá. Listo. Entonces, vamos a buscar la clase y ahora sí. Ahí. ¿Dónde está? Que no me deja subir. Ya, aquí. Entonces, vamos a arrancar con esto. Listo. Listo. Entonces, queridos, vamos a arrancar con que habíamos dejado sobre la mesa que estábamos en esta parte de los flagelados, en donde teníamos como especies importantes en humanos a Trichomonas vaginalis y a Chilomastis menibis como otras especies que son comensales, pero vamos a ver por qué las traemos a colación, ¿listo? Y Dientamoeba fragilis también es importante allí. Entonces, esto era para mostrarles lo que ya habíamos revisado, que en Trichomonas vaginalis tenemos un ciclo de vida en donde se evidencia que la vía principal de transmisión es la vía sexual. También es importante que recuerden que este parásito flagelado no tiene estadio quiste, sino solamente trofo. Entonces, esto es importante porque vamos a tener un mismo estadio que es no solamente diagnóstico, sino también infectivo. ¿Listo? Entonces, aquí quiero recordarles que estamos hablando específicamente de un flagelado que tiene ¿cuántos flagelos? Tricomonas, ¿cómo se reconoce? Si hablamos solo de su estructura, ¿cómo se reconoce? No debería ser tan demorado eso, chicos. ¿Cuántos flagelos? Profe, creo que tiene 4. Tiene 4. ¿Sí? ¿Los demás qué piensan? Yo digo lo mismo, profe. Yo igual, profe. ¿Quién es? Ah, bueno, alguien me está preguntando por ahí por las grabaciones. Les cuento que las grabaciones están de las 2 clases anteriores, pero hay una que en la parte final quedó una consulta súper, digamos, personal que me hizo alguien y estoy tratando de ver que me ayuden cómo le recorto esa parte porque es una situación muy personal que no debería pues quedar ahí grabada para expuesta a todo el mundo. Entonces esa estamos esperando. Pero sí están, las tengo que subir. Listo, entonces ojo con esto. Estamos hablando, chicos, de que si trabajamos con tricomonas, tenemos entonces esos 4 flagelos y tenemos una membrana ondulante, o sea, un quinto que se vuelve ondulante. Yo creo que aquí lo pueden ver en el dibujo. ¿Ven esto? Ese quinto que se vuelve parte de la membrana ondulante. Tenemos un parásito entonces que se divide por fisión binaria, como lo observan aquí, y tenemos este parásito entonces que infecta específicamente el tracto urogenital, ¿ok? Esa es, digamos, una diferencia con los otros flagelados que estábamos viendo, como por ejemplo Giardia, que Giardia específicamente, primero, que tiene el estadio de quiste y de trofozoitos, ambos, y segundo, ¿qué parte es que está invadiendo Giardia? ¿En qué parte del cuerpo la localizamos? A diferencia de este tan radical que es en la parte urogenital. ¿Dónde está Giardia, chicos? ¿Mm? ¿En intestino? Delgado. Delgado.
Ojo con eso, muy bien. Intestino delgado, tiene quistes y tiene trofozoitos en su ciclo de vida. Este no, este solamente trofos. Y Dientamoeba fragilis, que también lo encuentran en este grupo de flagelados de importancia, tiene quistes y trofozoitos no reconocidos en humanos, pero sí en ratones. Pero en nosotros también nos quedamos con, perdón, al contrario, corrijo, me escuché al revés. Dientamoeba fragiles tiene trofozoitos en nosotros y quistes no reconocidos en nosotros, sino en ratones. ¿Listo? Entonces, en Dientamoeba fragiles también nos quedamos en nosotros con trofozoitos en intestino grueso. Ojo con esto. Entonces, miren cómo vamos teniendo allí diferencias entre esos mismos flagelados que son de importancia clínica. Si ustedes se van a consultar en un texto cuáles son los flagelados de importancia clínica, créanme que sí o sí les va a salir Giardia, les va a salir Trichomonas y les va a salir Dientamoeba. ¿Listo? Dientamoeba frágiles. Entonces ya van viendo la diferencia. Giardias, quistes y trofozoitos, intestino delgado. Trichomonas vaginalis, solamente trofozoitos, epitelio urogenital, y Dientamoeba fragilis, solamente trofozoitos, quiste pero en ratones, no reconocidos en nosotros, intestino grueso. ¿Listo? Esa es una diferencia, digamos, macro entre esos tres flagelados de importancia clínica. La mayoría de las infecciones por Dientamoeba fragilis suelen ser asintomáticas. Sin embargo, ellas están asociadas, para que lo recuerden, porque no vamos a ampliar de eso aquí en clase, pero para que lo recuerden, aunque la mayoría de infecciones son asintomáticas, también están asociadas a algunos otros infecciones que tienen que ver con mecanismos fecal oral y anal oral. ¿Listo? Y específicamente hay un mecanismo de transmisión bien curioso, y es que se cree que a través de los oxiuros, que son parásitos que vamos a ver hacia adelante, a través de los oxiuros se transmite la Dientamoeba fragilis, o sea, este flagelado. ¿Listo? Así que eso va a ir hacia adelante. Otros flagelados que hemos mencionado entonces son comensales, y dentro de esos comensales entonces tenemos Trichomonas tenax, que está ¿dónde? ¿En dónde está Trichomona tenax? Hablando de la localización. Cavidad oral, profe. Cavidad oral, gracias. El otro flagelado comensal que vimos, ¿cuál es? Además de Trichomonas tenax. ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro flagelado? Que lo hablamos la clase pasada, además de Trichomonas tenax, que es comensal también. Pentatricomona. Pentatricomonas, exactamente, y esa está localizada ¿dónde? Intestino grueso. Intestino grueso, ok. Trichomonas tenax, aunque es comensal, relacionada con algunas infecciones a nivel de boca, y la Pentatrichomonas hominis en intestino grueso, relacionada con ¿qué? Eso lo tienen por ahí en la clase y todo, pero para Con que... diarrea en lactantes, ¿cierto, profe? Exactamente, diarrea en lactantes. Entonces, ojo que aunque son comensales, pues están siendo relacionadas. De hecho, Trichomonas tenax también tiene por allí algunos casos reportados. Tiene uno de meningitis y hay un par de casos en la literatura con infecciones respiratorias. ¿Listo? La que está en cavidad oral. Y aquí entraríamos entonces a ver lo que es el Chilomastis mesneri, ¿vale? Que es entérico. Ya van viendo dónde lo vamos a localizar, entérico. Entonces, nos concentramos en la Trichomonas vaginalis. Y aquí les he dejado recopilado, pues, como lo más importante que se encuentra en los libros. Está de distribución mundial. La localización ya lo habíamos hablado, específicamente uretra y vagina en mujeres y uretra y próstata en hombres. Esto quiere decir que infecta a hombres y mujeres, a ambos en la misma proporción, o cuál de los dos es más susceptible a la infección. Las mujeres. Mujeres, exactamente, mujeres. ¿Listo? Y tenemos que la vía de transmisión principalmente es sexual, pero hay otras reportadas, como por ejemplo de madre a hijo, a través del parto, y también a través de fomites, o sea, objetos que son, por ejemplo, de aseo personal, como por ejemplo las toallas, vestidos de baño, por ejemplo. Así que mucho cuidado con eso. Eso hace parte del control
de la infección y es no compartir esos objetos personales porque pueden estar los trofozoitos, pueden estar hasta 2 días en orina y algunas horas cuando hay humedad. ¿Listo? El periodo de incubación se encuentra que es de 5 a 28 días y la parte pues más importante de su patogenia es que ella se adhiere y daña el epitelio escamoso vaginal. Aquí es súper importante, juega un papel importante el pH vaginal. ¿Y cuál es el pH en el que suele asociarse esta infección? ¿Ácido o básico? ¿Qué encontraron en la literatura? Ácido o básico, chicos. ¿Cuál es el pH que está relacionado? O sea, si piensan en tricomonas vaginales, ¿qué pH cree que se van a encontrar allí si envían un examen de un frotis vaginal? Alcalino, profe. Sí, señora. Muchísimas gracias. Alcalino. ¿Listo? Y eso es algo interesante porque cuando tenemos otro tipo de vaginitis, por ejemplo, podemos encontrarnos con pHs ácidos. ¿Ok? Hay otros donde el pH está en el otro extremo. Entonces eso es importante también para ir llegando al diagnóstico. Esto tiene que ver con un pH alcalino. ¿Ok? La mayoría de los infectados, tanto hombres como mujeres, chicos, son asintomáticos, pero aquí esto se vuelve principalmente serio en relación a los hombres. Los hombres escasamente, algunas veces se dice que solo como un 10% de los hombres puede presentar una secreción blanquecina, escasa, pero en general suelen ser asintomáticos y esto es algo muy serio porque suelen ser los reservorios, ¿ok? Y por supuesto entonces vamos a estar perpetrando la infección si no tenemos un tratamiento también de los hombres, aunque la sintomatología pueda ser principalmente mayor o seria en mujeres. Vamos a tener entonces eventos de vaginitis, uretritis, en hombres se puede dar también prostatitis y epididimitis. Y este daño en el epitelio, este daño que genera el parásito que suele ser asociado a una irritación mecánica que genera y mecánica digo por los flagelos, ¿no? Por el movimiento, que genera una inflamación entonces de esa mucosa geniturinaria, pues va a generar incluso apoptosis y muerte de las células de ese epitelio vaginal y esto va a generar una predisposición o va a incrementar la predisposición o la susceptibilidad a tener otro tipo de infecciones de transmisión sexual como por ejemplo el VIH y puede estar relacionado también con el cáncer de cervix, ¿no? Esta imagen es simplemente para mostrarles que es un proceso inflamatorio, de hecho por eso se llama vaginitis. Ustedes tienen en su INTU un artículo que habla de vaginosis y muestra y define estos términos entre vaginosis y vaginitis, ahí les habla de eso. Y es un cuadro entonces inflamatorio, por eso la palabra itis, porque es inflamatorio, tiene dolor o disuria, por ejemplo, al orinar, también puede tener dispareunia, puede haber leucorrea, o sea, hay células inflamatorias allí, puede generar prurito, edema, eritema, ya les había hablado de que hay un eritema muy característico, como unas petequias muy características en este epitelio, y esas petequias son reconocidas como la imagen, digamos, de fresa o algunos libros la mencionan como de frambuesa, ¿no? Cuando ustedes observan esto. Y también está asociada al compromiso de las glándulas de Skinner y Bartolini, que son glándulas que tienen todo que ver en el papel reproductivo, por ejemplo, o en el papel de la relación sexual para la secreción y todo lo que tiene que ver con la mucosa vaginal en el acto sexual. ¿Listo? Muy bien. Hablando entonces de cuáles son los mecanismos patogénicos más importantes, aquí traté de reunirles 2 grandes grupos y de esto no habla tanto el libro guía, pero sí es importante que lo reconozcan, por eso se los traje aquí. Los mecanismos patogénicos principalmente se dividen en 2, los que son dependientes de contacto y los que son independientes del contacto. ¿Listo? En los dependientes del contacto, entonces tenemos que en cuanto llega y se adhiere al epitelio suele tomar la forma ameboide, ya habíamos mencionado algo de eso la clase pasada, y esta forma ameboide de la tricomona en el trofozoito le permite adaptarse mucho mejor al epitelio.
¿Listo? Lo otro es que sin lugar a dudas, la adherencia siempre va a jugar un papel fundamental en los mecanismos patogénicos porque casi que a eso se debe la clave de que pueda empezar a generar invasión del epitelio. Y en este caso, en la adherencia, hay varias cosas que tiene Trichomonas vaginalis que hacen que sea pues patogénica. Una son proteínas de unión, como les menciono allí, y la AP65 se las voy a resaltar para que la recuerden, porque la AP65 precisamente tiene que ver con este cuadro, por ejemplo, de respuesta inmunológica. La AP65, según los estudios, se apunta a que ella es una de las más inmunogénicas, o sea, de las que más genera respuesta del sistema inmunológico. También tiene cisteín proteasas dentro de ese arsenal para la adherencia, y estas cisteín proteasas hasta ahora hay reconocidas como 11 e incluso ya se sabe que una de ellas tiene todo que ver con la apoptosis. Entonces ahí van viendo la capacidad que tiene ella de patogenia. Y el lipofosfoglucano también es una de las moléculas que tiene que ver con adherencia. ¿Listo? Finalmente, entonces, va a haber una unión a la laminina y a la fibronectina del epitelio vaginal y destrucción, entonces, de esa célula epitelial. Les hablaba, pues, de que las mismas proteasas, cisteín proteasas, pueden tener que ver con la muerte celular o la apoptosis. ¿Listo? Otro de los factores dentro de los mecanismos dependientes de contacto está dado con las moléculas que tienen que ver con la capacidad de nutrirse o de fagocitar lo que necesitan, y esto tiene que ver con unos carbohidratos que son la D-lactosa y el N-acetil-B-glucosamina. Son unos carbohidratos que tiene Trichomonas vaginalis y que hacen que lisen literalmente los glóbulos rojos, que se adhieran a los glóbulos rojos para lisarlos y se alimenten del colesterol de la membrana de los glóbulos rojos y del hierro de la hemoglobina que transportan los glóbulos rojos. Entonces, esto es súper importante, muchachos. Recuerden, la patogénesis está asociada principalmente en lo que depende del contacto a la adherencia y a la capacidad de destrucción o de lisis. ¿Ok? Y a la fagocitosis, que sería la tercera. Entonces sería adherencia, destrucción y fagocitosis. En la adherencia están estas proteínas que les menciono aquí. Entonces, dentro de la capacidad de destrucción, ya saben que dentro de las cisteín proteasas hay una que tiene que ver con apoptosis, y dentro de la fagocitosis, pues que estos carbohidratos que tiene entonces Trichomonas le van a permitir adherirse al glóbulo rojo para generar entonces la posibilidad de alimentarse de lo que él tiene. ¿Listo? Y dentro de los mecanismos independientes del contacto, entonces hay dos principales. Uno es el factor de desprendimiento celular, que la sigla en inglés es CDF, es un marcador de virulencia de hecho, y el otro es la disminución de estrógenos en la vagina. Entonces ahí es interesante, por ejemplo, cuando las mujeres están infectadas y tienen estos cambios hormonales, por ejemplo del estradiol, cuando están en estos cambios hormonales en el momento del periodo, por ejemplo, del ciclo menstrual, entonces allí pueden exacerbarse los síntomas, ¿vale? Porque de hecho ya se reconoce en la literatura que cuando los estrógenos disminuyen en la mucosa vaginal, asimismo aumenta el factor de desprendimiento celular, o sea, aumenta ese marcador de virulencia. Así que todo esto que les he mencionado es lo que tiene que ver con la patogénesis. Aquí vemos entonces las tricomonas, miren los 4 flagelitos que le han hecho aquí, pues son más largos evidentemente. Y el quinto que es como de la membrana ondulante, ¿no? Y su capacidad entonces de adherirse a sí mismo, de generar un proceso inflamatorio, y hay una teoría muy fuerte que ustedes la tienen en un archivo de PDF que está allí en el INTU, que tiene que ver con que es un disruptor de la microbiota vaginal, y van a ver que, bueno, este es el artículo de hecho, este es el PDF, que está asociada a disbiosis. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ustedes tienen en el INTU, es hermoso. Allí lo que está mostrando son las áreas que coloniza tanto en hombres, que estamos hablando de uretra y próstata, como mujeres también, uretra y vagina. Generalmente esto no va a comprometer, no compromete útero. Y importantísimo aquí que les muestra lo de los
endosimbiosis que puede generar la infección con tricomonas. Ella lleva con ella micoplasma y tricomonas virus, que van a tener un papel patogénico cuando están ya en el endotelio, ¿listo? Entonces, recuerden eso de la endosimbiosis. Aquí se está dividiendo pues el trofozoito, y algo característico de ella que ya lo habíamos hablado también es que ellas pueden formar microcolonias. Entonces, eso lo habíamos mencionado. Recuerden, la capacidad de hacerse ameboide, ese trofozoito, para adherirse mejor al epitelio vaginal, y la capacidad de generar microcolonias. Eso tiene que ver con sus, digamos, con sus mecanismos patogénicos. Entonces, estos para recomendarles que se revisen esa herramienta que tienen allí en el INTU. Ahí está mostrando cómo, digamos, todo esto endosimbiótico que trae ella va a generar un impacto. Aquí vemos, por ejemplo, miren, micoplasma invadiendo las células vaginales del epitelio vaginal, ¿sí? Y vemos también el proceso inflamatorio, que allí hay un término nuevo para ustedes, no sé si lo conocen, que se llama trogocitosis. ¿Alguien sabe? ¿Y sabe cuál es la diferencia entre trogocitosis y fagocitosis? Ese es un término nuevo, de hecho yo ya lo metí por allí en el glosario del tema. Por favor, cuéntenme cuál es la diferencia entre trogocitosis y fagocitosis. Hoy estoy con la lengua enredada. ¿Alguien que lo sepa, porfa? O que lo consulte y nos cuente. Trogocitosis y fagocitosis. ¿O son lo mismo? Hola. ¿Están por ahí? Sí, profe. Acá Bueno, estamos. porque me preocupa que esté hablando sola. Cuéntenme entonces, diferencia entre trogocitosis y fagocitosis. ¿Ni idea? Trogocitosis tiene que ver con los mordiscos, ¿no? No es como que se fagocitan una célula entera. Cuéntame, ¿alguien va a hablar por ahí? Sí, profe, pues no lo conocía el término, pero estaba leyendo ahorita que es algo así como que involucra las células del sistema inmune, como con su propio producto, algo así que ellas mismas lo presentan. No sé, no entendí muy bien. Vale, lo que está seguramente viendo allí es que hablas de que ese término, digamos, ya se conocía o ya se usaba con células del sistema inmunológico, ¿sí? En donde algunas células del sistema inmunológico, cuando hay otra que ha captado un microorganismo o un patógeno, entonces hay una célula del sistema inmunológico que literalmente le quitan como pedazos a esas células que ya ha cogido pues el microorganismo para presentarlos y activar el sistema inmunológico. Eso es un término que ya se conocía y que ya se venía trabajando en inmunología, ¿listo? Pero lo que se está proponiendo aquí es el término aplicado, en este caso, a lo que sucede con un microorganismo. Y es como los neutrófilos, en este caso, que es lo que les está mostrando la imagen del TRENS, en inmunología, ese TRENS en parasitología, perdón, ese TRENS que tienen en PDF, les está mostrando cómo los neutrófilos pueden hacer trogocitosis con la tricomona. Entonces, literal, es como que le quitan de a pedazos, no la fagocitan completamente, no fagocitan el parásito de la célula entera, sino que le quitan de a pedazos. Ese es el mecanismo que utiliza el sistema de defensa para, digamos, para atacarla, ¿no? Por eso se observa aquí eso que están haciendo. Es como si la cogieran a mordiscos, chicos, más o menos. ¿Listo? Eso es lo que está mostrando ahí. Entonces, recomendadísimo este test en parasitología. Recuerden que les está hablando entonces de cómo la Trichomonas vaginalis transporta, por así decirlo, lleva consigo endosimbiontes que tienen que ver con micoplasma y con esos Trichomonas virus. Y también cómo se asocia a que ella está involucrada en una disbiosis, mírenla aquí, de la flora de la microbiota vaginal. ¿Listo? Observen cómo aquí yo tengo una eubiosis y en cambio aquí voy a empezar a tener una disbiosis, que en esa microbiota de la mucosa
o del epitelio vaginal va a estar dada principalmente por anaerobios, ¿listo? Entonces recuerden eso, eso es característico de la infección por tricomonas, que me encuentre entonces con esa disbiosis en la mucosa o el epitelio vaginal, ¿vale? Muy bien. Esto era para mostrarles, se los había mostrado la clase pasada, pero voy a retomarlo porque a veces no se encuentra en todos los pacientes, sino en un grupo de pacientes, entonces para que lo tengan pues retenido. La primera es la presencia de un flujo que sea espumoso, como amarillento, generalmente suele ser de mal olor, fétido, y como les muestro ahí en la imagen, en la figura 1, espumoso, ¿sí? Como con burbujitas, es más o menos la apariencia. Pero esto no es identificable en todas las mujeres, sino en un 20% que tienen tricomoniasis sintomática. La otra característica que les hablaba ahora cuando se hace un examen colposcópico es mostrar el ectocervix con esas petequias o esas lesiones punteadas que hacen similar o parecer a algo como una apariencia fresiforme, o algunas hablan es de frambuesa, ¿no? Eso está en un porcentaje también pequeño de mujeres, pero para que lo tengan presente porque puede ser característico para ayudarse en el diagnóstico. ¿Listo? Y por lo demás, pues ya conocen que tienen un flagelo ondulante, ¿listo? Y los otros que ayudan en su locomoción. Listo. Entonces, enfermedades relacionadas con aumento del flujo vaginal, con las que ustedes van a tener que tener cuidado porque van a tener que establecer, de hecho, diagnósticos diferenciales. Entonces, por eso les subimos el artículo de lo que es la vaginosis para que ustedes también puedan hacer una diferenciación, porque aquí también van a tener ese flujo abundante, por ejemplo. Hay un olor característico que se da después de tener relaciones sexuales principalmente, que tiene que ver con la descomposición de las aminas volátiles que se dan allí en todo ese cuadro de la vaginosis. Este suele no estar asociado a una inflamación, pero en cambio estas sí suelen estar asociadas como formas de vaginitis a inflamación del epitelio, ¿listo? Pero también puede presentar por aquí prurito, disuria, entonces por eso hay que considerarlas allí, ¿ok? Ya les había hablado de este aspecto del flujo y del olor, y con candidiasis van a encontrar en el artículo también. Listo, teníamos esta tarea. Entonces cuéntenme por favor quién hizo la tarea y me puede explicar por qué cuando ustedes tienen un paciente y le dan tratamiento para tricomonas, pues principalmente se encuentran con que tienen que hacerle la súper recomendación de que no deben tomar licor concomitante con el tratamiento. Cuéntenme por qué. Esa era una tarea chévere porque esa les va a tocar el pan de cada día cuando mandan antibióticos y cuando mandan este tipo de medicamentos como los nitroimidazoles. Profe, lo que yo encontré, que hacía como una reacción, creo que se llama disulfiram, Ajá, y pues realmente lo que hace es como si el paciente tuviera un guayabo extremo, como una reacción de maluquera, pues vómito para algunos, que inclusive en algunos momentos lo utilizaron como una reacción para la gente alcohólica, a los sí. cuales les daban estos medicamentos aposta para que ingirieran alcohol y se traumaran con, pues, con tomar alcohol. Y Como dejaron que no así, quisieran volver nunca jamás a consumirlo, sí, más o menos. Es una alternativa entonces al alcoholismo crónico, ¿cierto? A la adicción al alcohol. sí. ¿Sí? ¿Es más o menos eso? Vale, pero cuéntenme una cosa. ¿Esto es muy serio? ¿Esto puede ser leve, ligero? O sea, ¿o esto puede llevar a la muerte o qué? O sea, o es algo simplemente que me va a causar esa sensación, como tú dices, de guayabo extremo y me voy a poner, sí, súper maluca y demás, pero simplemente ya pasa eso y es ligero, no tengo ningún problema serio. Cuéntenme. Pues, profe, no estoy seguro, pero hablaban mucho sobre la deshidratación que se podía dar en el paciente
Sí. Más que todo que tienen que tener cuidado con esa deshidratación extrema porque, pues, por esa reacción tan fuerte de ese vómito y también hace diarrea, como que pues, los pacientes se deshidrataban mucho y esa era como la mayor causa de problemas cuando llegan a urgencias por eso. Vale, otra persona, gracias, muchísimas gracias por ahí. Otra persona que haya leído y me amplíe si esta vaina es muy seria o si nosotros nos podemos dar una canita al aire aunque estemos tomando este tipo de medicamentos y no hay rollo. Solamente me va a dar el malestar y ya, basta. Profe, ¿Alguien más? pues yo había leído que lo que pasa es que pues al tomar alcohol, todo ese, todos esos aldehídos se convierten pues en el hígado hasta ácido acético y el metronidazol inhibe esta reacción, inhibe la enzima, entonces hay como una, pues una acumulación de aldehídos Ok. y esto puede llegar a ser tóxico. O sea, Entonces, pues normalmente también entonces, ¿qué es lo que sucede? El etanol va a... pues, va a terminar convertido en ácido acético Ok, y el metronidazol va a inhibir esta reacción, entonces pues se va a acumular todos los sustratos ok, y estos pueden llegar a ser tóxicos. Entonces, pues dependiendo tanto de la cantidad consumida como de la persona, pues ok. puede provocar diferentes síntomas. Vale, Como pero decía mi entonces compañero, ahí es súper importante recordar que ese paso de etanol hasta ácido acético, o hasta el acetato, que es el ion en el que se encuentra, ese paso del alcohol hasta acetato es por partes, ¿no? Es decir, hay una primera parte o una primera reacción que es del etanol a acetaldehído y después de acetaldehído al acetato, ¿de acuerdo? Esta específicamente, este tipo de interferencia en el metabolismo del alcohol, ¿en qué nivel se da? ¿En cuál de las dos reacciones? en el paso de acetaldehído a ácido acético, Acetato, vale. ¿Y cuál es entonces la enzima que está comprometida? la acetaldehído deshidrogenasa. La aldehído deshidrogenasa. ¿Listo? Eso, sí. Aldehído deshidrogenasa. Esa es la enzima que es comprometida o que es inhibida en ese paso del metabolismo del etanol, que lo hace ¿quién principalmente? ¿Quién se encarga de eso? ¿En qué órgano estamos ubicados allí? En el hígado, profe. El hígado, exactamente. Ese es el que sufre, ¿no? Cuando ingerimos grandes cantidades de licor. Entonces ahí está el hígado trabajando, detoxificando esto, pero en este caso, si tengo esa enzima bloqueada, por así decirlo, o inhibida, pues lo que tengo es el acúmulo del acetaldehído y eso es lo que me va a generar esa vasodilatación brusca que me genera todos los signos y síntomas que entonces están asociados a este fenómeno. ¿Cómo se llama este efecto? ¿Cómo se llama este fenómeno? Es reconocidísimo, tiene el nombre de hecho precisamente por el medicamento en el que lo descubrieron. ¿Cómo se Profe, creo llama? que se llama efecto antabús. Exactamente, recuérdenlo, efecto antabús, ¿sí? Y está asociado precisamente al medicamento que fue descubierto, ¿listo? Y los signos y síntomas van desde leve, como un enrojecimiento facial intenso, por ejemplo, palpitaciones, sudoración, hasta cosas más serias que empiezan a aparecer, como por ejemplo visión borrosa, como por ejemplo taquicardia, hipotensión, dificultades respiratorias, debilidad, o sea, no es tan, puede ser ligero, pero puede ser también muy serio. ¿Listo? Entonces, un síncope, o sea, un desmayo. Entonces, pilas ahí con la ingesta de alcohol y estos medicamentos. Ojo con esto, cuando hablamos de tratamiento, ya les muestro una imagen del efecto antabús, pero antes quiero preguntarles esto, cuando estamos hablando de tratamiento para tricomonas, chicos, con todo lo que ya pusimos sobre la mesa, con saber entonces que esta está infectando especialmente
el epitelio urogenital, que es una enfermedad de transmisión sexual, que la mayoría son asintomáticos y los hombres principalmente son un problema que es el reservorio, precisamente por eso. Con todo esto que hemos hablado, ¿cuáles ustedes consideran que son las principales medidas de prevención para tricomoniasis? ¿Cuáles? Menciónenme por lo menos 3, pues, que sean importantes como medidas de prevención en ese manejo. Profe, pues la primera sería la higiene personal. Totalmente válido. O sea, Otra medidas podría de ser, higiene y de aseo personal. otra podría ser relacionado con lo de los artículos, pues no compartir artículos personales. Exactamente. Ya sabemos entonces que esta tricomonas vaginalis solamente tiene estadio trofozoito y que puede estar lábil. Claro que esto va a estar sujeto al tiempo de la habilidad que tiene ese trofo en el ambiente, ¿no? Y en estos implementos, pero puede estar lábil durante un tiempo en orina o en donde haya humedad. Entonces, no compartir esos implementos personales, muy bien. ¿Qué Y otra el cosa? tercero, pues podría ser el uso de pues, condones, o sea, el sexo seguro entre parejas para evitar, digamos, la contaminación por el hombre. Absolutamente, pero ahí tocaste un punto que es súper importante. El condón es absolutamente obligatorio en la pareja si no lo usa con regularidad, por lo menos durante el tratamiento. ¿Listo? Por lo menos durante el tratamiento. Pero además, aquí se hace supremamente importante que mencionaste a la pareja. Ojo con esto, chicos. Dentro de las medidas de manejo y de prevención de esto, el asunto está que ese tratamiento del que estamos hablando debe ir dirigido a ambos, debe ir dirigido a la pareja. Acuérdense la situación de lo que estábamos hablando con el hombre y el papel del hombre, digamos, en este círculo de lo que es la infección de transmisión sexual, como reservorio principalmente. ¿Listo? Entonces debe ir dirigido a ambos. Aquí no se vale que se haga un tratamiento solo a la mujer. Debe ser con ambos y durante el tiempo que dure el tratamiento utilizar condón. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Vale. Estoy respondiendo yo misma porque usted no me habla. Yo digo que sí. ¿Está claro? Profe, sí. Vale, ok. Este es entonces el efecto antabús, chicos. Obsérvenlo allí. Estamos hablando de la desintoxicación del etanol en hígado. Estamos hablando entonces de cómo eso tiene como 2 fases. La primera, como habíamos dicho, de etanol a acetaldehído a través de una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. Y la segunda fase del acetaldehído hasta el ácido acético o acetato. ¿Listo? Y esa es la enzima que está comprometida en este caso, que es la aldehído deshidrogenasa y por tanto se va a acumular el acetaldehído en gran cantidad y de ahí viene entonces todo lo que hablamos de los signos y los síntomas. ¿Listo? Entonces está resuelta esa pregunta, ¿sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos, de tricomonas? ¿Alguna duda? Tienen el material entonces en INTU, lo de la vaginosis, tienen también el material del TRENS de Parasitology para que puedan observar todos esos mecanismos de patogenia que hablamos, lo de la disbiosis, lo de la adhesión, la adherencia como mecanismos patogénicos, la capacidad de formar las colonias, el daño al tejido, la capacidad inflamatoria que tiene. ¿Hay alguna duda de tricomonas? ¿O Profe, yo tengo una duda. Dime, claro que sí. Ese factor de desprendimiento celular, dijiste que está relacionado con la disminución del estrógeno, ¿cierto? No, pues digamos que No tienen entendí una muy bien. relación, pero lo que se ha visto es que cuando disminuyen los estrógenos en el epitelio vaginal, por ejemplo el estradiol, lo que se ha visto es que aumenta la concentración del factor de desprendimiento. ¿Listo? Es decir, que están inversamente relacionados, por decirlo así. ¿De acuerdo? Listo, profe. Muchas gracias. Vale. Ok. ¿Listo, chicos? Vale, entonces lo que nos quedaba era el comensal de los flagelados que están relacionados a humanos.
Y si hablamos entonces del comensal, pues tenemos que hablar de este Chilomastis mesnili, que está ubicado principalmente en intestino grueso, es cosmopolita, o sea, ya saben más o menos que esto se repite para todos los que hemos visto estos parásitos, y este, a diferencia de la Trichomonas vaginalis, sí presenta trofozoitos y quistes. ¿Listo? Estadio de trofozoitos y quistes. Recuerden que si yo me hago así el repaso rápido por los flagelados, Giardia, trofozoitos y quistes. Dientamoeba fragilis, trofozoitos y quistes en ratones. Trichomonas, solo trofozoitos. Y en cuanto a Chilomastis, trofozoitos y quistes. Recuérdenme o acuérdense y me dicen cómo era este asunto para las tricomonas, Tenax, y para la pentatricomonas. Trofozoitos solamente, quistes también. ¿Cómo era el asunto por allí? Eso lo vimos en clase. Solo Pues creo que eran solamente trofozoitos. trofozoitos. Esto es súper importante, chicos, porque eso tiene que ver con lo que ustedes van a esperar en un examen que envíen para diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que esperan encontrar? Por ejemplo, si hablamos de tricomonas vaginalis, ¿ustedes qué esperan encontrar si mandan un examen? Primero que todo, ¿qué muestra escogerían para el diagnóstico? Si estamos hablando de una tricomoniasis. ¿Qué muestra? ¿Con qué muestra trabajarían? ¿Materia fecal? Probé una frotis. Orina. O un flujo. Flujo. Claro, secreción, chicos, secreción. Principalmente secreción vaginal o uretral. ¿De acuerdo? Esa sería la muestra, ¿cierto? ¿Y qué haríamos con esa secreción? Podemos hacer coloraciones, sí, de hecho ellas se observan algunas coloraciones, ya les había mostrado por acá, por ejemplo, ¿sí? Ya les había mostrado, aquí por ejemplo en un gram, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a hacer principalmente con esa secreción vaginal o uretral para diagnóstico? Vamos a hacer principalmente, chicos, la observación del fresco en solución salina. ¿Listo? Esto es súper importante. Por allí alguna vez alguien me preguntaba, ¡ay, un KOH! Pues el KOH va a dar negativo porque en realidad destruye células, el hidróxido de potasio es más específico, es para candidiasis, ¿sí? O sea, para la vaginitis por cándida. Entonces, en este caso no, fresco en solución salina. Eso es lo que se va a observar. ¿Qué espero observar en el fresco? Pues ya sé que solamente tiene trofos, entonces trofozoitos. ¿Listo? Y otra cosa que puede ayudar a aumentar la sensibilidad del diagnóstico puede ser, por ejemplo, el cultivo. ¿De acuerdo? Aumenta y ayuda en el diagnóstico. Listo, entonces Chilomastis ya habíamos hablado de que tiene trofozoitos, flagelados por supuesto y quistes, tiene 4 flagelos, hay 3 anteriores y uno que está muy cerca al citostoma, que ustedes ya saben del citostoma, habíamos hablado de ellos hace rato, que tiene que ver con esa estructura que está relacionada con el proceso de nutrición o de alimentación del parásito. ¿Listo? Otra cosa que tiene que ver con él, esto ya les dije, está ubicado específicamente en intestino grueso y la relación que tenemos de signos y síntomas es que parece tener signos y síntomas muy ligeros, pero ya están datados en humanos que sí generan malestar, son similares al resfrío y pueden, como dolor de cabeza, por ejemplo, o malestar general, y pueden entonces ir acompañados de dolor intestinal también y de pesadez estomacal. ¿Listo? Este es el Chilomastis, ahí se los muestro. Chilomastis mesnili, ahí están los quistes, están también los trofozoitos y observen que como tiene ambos, miren aquí el ciclo de vida, eso es importante porque entonces voy a tener que cuando finalmente voy a hacer un examen en fresco, pues voy a esperar los 2 estadios. ¿Listo? Entonces está en intestino grueso, o sea que la muestra, ¿cuál sería? Si está en intestino grueso, ahí ya empieza a jugar el sentido común. ¿Cuál sería la muestra allí? Un coproico. Materia fecal. Ojo con la pregunta, ¿no?
No se dejen confundir, ojo con la pregunta porque no estoy preguntando qué examen es, sino la muestra, ¿vale? Ojo con eso para las cosas específicas. Entonces, en este caso, la muestra sería materia fecal. Yo ya sé que tiene los dos estadios, entonces ambos son diagnósticos, obsérvenlos aquí. Por eso están allí ambos como diagnósticos, ¿vale? Pero ¿con cuál nos infectamos? Ya sabemos lo que pasa cuando en ese encontramos trofozoitos, son súper lábiles, seguramente se van a destruir en el ambiente. Entonces, ¿quién es el que me está perpetuando la infección y además la resistencia? No solamente al ambiente, sino a la parte gástrica, pues el quiste, ¿de acuerdo? Entonces ese es el estadio infectante, ¿ok? Está claro, ¿cierto? Ya después de todos los ciclos yo creo que se va haciendo más fácil ver esto. ¿Es claro para ustedes? Y Sí, profe. profesora. Perfecto, chicos. Entonces vamos a cerrar este tema simplemente mencionando los microsporidios, que son además un grupo súper particular y súper raro, porque ha tenido un montón de clasificaciones. Ya van a darse cuenta pues que hace rato que están siendo incluso reclasificados, y además tienen un mecanismo muy llamativo que es súper curioso, y es que tienen como, hagan de cuenta, un tirabuzón, ¿no? Es decir, es un flagelo, pero que funciona como un resorte. Dentro de esta espora, ¿sí? Que además son muy pequeños, por eso su nombre de micro, dentro de esa espora está, digamos, una parte que es infectante, y esa parte infectante es lanzada con ese flagelo, ¿sí? O con ese tubo polar, que es el nombre correcto, porque no es un flagelo, no pertenece a los flagelados, es un tubo polar que está enrollado como un tirabuzón y que funciona como un resorte, y van a darse cuenta cómo la célula entonces es inyectada, por así decirlo, con ese material infectante del microsporidium. Eso es súper interesante, es un mecanismo raro, diferente, y pues que necesita de estas estructuras que es el tubo polar. ¿Listo? Entonces, estas eran las preguntas que estaban de tarea. Así que empiezo censando. ¿Cuál es el órgano o tejido blanco del microsporidium, chicos? ¿Cuáles son los tejidos a los que están asociadas este tipo de infecciones? Cuéntenme, ¿qué encontraron? ¿Qué era tarea? Profe, sobre todo la conjuntiva del ojo, pues el ojo. Ah, bueno, principalmente si no estoy hablando a nivel intestinal, entonces sería tisular, sí, ojo, ocular, ¿qué más? Profe, tienen potencial para infectar cualquier tejido del organismo, pero pues como ya dijeron, el ojo y Sí, el intestino delgado son los principales blancos. sí, sí. De hecho, si no estoy hablando del intestino como blanco, el siguiente que le sigue es ocular. ¿Otros órganos? En los que podamos encontrar. Puede estar asociado hígado, riñón, pulmón. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico entonces que está asociado a esta infección? ¿Qué signos y síntomas tengo cuando hay una infección con microsporidios? ¿Cuáles? Signos y síntomas. Profe, pues se veían daños neurológicos, convulsiones, vómitos, cefalea, fiebre y periodos de inconsciencia. ¿Vale? Eso va a depender del sitio, por supuesto, donde se esté dando, principalmente, ¿sí? ¿Listo? Y aquí una pregunta de oro para ustedes como médicos también. Estas tres son de ustedes, de hecho, como médicos. Una pregunta de oro, ¿afecta a inmunosuprimidos o inmunocompetentes? O ambos. Por eso dice allí I-O. Ambos, profe, ¿Ah? ambos. Exactamente. Ambos, y eso es importante porque muchos textos hacen súper énfasis en los pacientes inmunocomprometidos y hacen súper énfasis en relacionarlos con pacientes, por ejemplo, trasplantados, con pacientes incluso que han recibido quimios, con pacientes VIH,
pero ya hay datados muchísimos casos en personas que son inmunocompetentes, que no tienen ningún antecedente que haga pensar una inmunodeficiencia de base, que incluso no han tenido antecedentes traumáticos para la vía de ingreso o de entrada. Así que eso es súper interesante e importante. Listo, inmunocompetentes e inmunosuprimidos, ¿vale? Sé que de esto hay poca información, entonces traté de reunirles aquí la más importante. Aquí, por ejemplo, están las generalidades. Les había dicho que son formadores de esporas. De hecho, estuvieron clasificados por esa característica. Estuvieron antes clasificados en los esporozoos o coccidias. Hay más de 160 géneros que están asociados con enfermedades en animales. Más de 1000 especies. Los textos mencionan 800.000 especies que afectan tanto a invertebrados como a vertebrados. Pero en humanos estamos hablando más o menos de 14 especies que son las importantes, ¿ok? En invertebrados, principalmente relacionado a insectos, en vertebrados a peces. Entonces, esta transmisión a humanos está dada principalmente por la ingestión de las esporas en los alimentos o en el agua. También entonces se habla de la vía de la zoonosis, porque como ven, tienen unos hospederos amplios, y también la vía transplacental, ¿vale? Y el mecanismo entonces de infección, ya van a ver, es que inyectan ese material infectivo que es llamado esporoplasma dentro de la célula. Por ejemplo, si estamos hablando de la microsporidiasis a nivel intestinal, entonces dentro de la célula entérica, ¿listo? En los humanos está muy relacionado con las llamadas infecciones oportunistas, y sobre todo siempre se resalta a los inmunodeprimidos, pero ya está datado la infección en inmunocompetentes, entonces recuerden eso por favor. Y de hecho, ya en este momento está toda la evidencia reunida para decir que pertenecen al reino fungi, porque tienen todas estas características, como la quitina, que es característica, por ejemplo, de los hongos, y que todos los estudios que le hacen de filogenética a estos genes que les muestro allí, pues ya los dejan bien localizados dentro del reino fungi, ¿ok? Miren aquí lo que les hablaba entonces, importantísimo, y recuerden esto siempre, el esporoplasma. Entonces miren el mecanismo de ese tubo polar que literalmente coge el esporoplasma y lo inyecta a la célula. ¿Listo? Ese es el mecanismo, es súper, súper curioso, es como un resorte, literal. Entonces, observen aquí, hay una infección de esas esporas, habíamos hablado entonces epidemiológicamente en alimentos o en agua, por ejemplo, y observen cómo voy a tener dos mecanismos principales de infección que se diferencian el uno del otro solamente en que esta especie específicamente, ¿sí? Están trabajando con lo que se llaman vacuolas parasitóforas. Entonces aquí nos está mostrando cómo esas esporas lo que van a hacer es con ese tubo polar inyectar entonces ese material infectante, ya saben, ¿sí? El esporoplasma lo inyectan a la célula, ¿sí? Allí hay una división y finalmente voy a tener entonces una ruptura de la célula que puede esta multiplicación darse en el citoplasma libremente o en la vacuola, que como les digo es una vacuola parasitófora. Esa es como la diferencia, los dos caminos que podemos tener, presencia o no de la vacuola parasitófora. ¿Listo? Aquí hay imágenes, miren la vacuola parasitófora, es esta. Aquí está. Encefalitos son intestinales que está relacionado con este mecanismo de vacuolas parasitóforas. Mírenlo aquí, muy característico de ellos. Aquí están hablando entonces de ese tubo polar, que es el que infecta la célula eucariota y transmite entonces o inyecta los esporoplasmas. ¿Listo? Así se ven entonces las esporas. Súper interesante. Esta imagen es para que la tengan de consulta en todos los, digamos, tejidos que se pueden encontrar, pueden estar en intestino, sí, intestino delgado, ya nos habían dicho, en la parte ocular, en músculo también. Por aquí en esta imagen también se observa, ¿sí? Pulmón en la zona nasofaríngea, por ejemplo, riñón. ¿Listo?
Y el diagnóstico entonces generalmente, como son intracelulares obligados, ¿de acuerdo? Entonces puedo tener, dependiendo del lugar donde hayan infectado, puedo tener la necesidad de tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, de hacer biopsias, puedo encontrarlo en heces, en muestras nasofaríngeas, eso va a depender del sitio de infección, y puedo observarlos en las coloraciones que vemos aquí, Gram, ácido alcohol resistente, una clásica es el azul tricrómico, que me permitan ver los cromótropos. Esto lo puse también en el glosario, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el cambio ahí en color que se pueden observar cuando hay parásitos que tienen, ¿sí? Cromótropos, el cambio de color que espero encontrar. Y ya hay pruebas de PCR, de cultivo y de serología, ¿ok? Este es el tratamiento, ¿sí? Difícil evitar la infección, muy difícil. Muy, pero muy difícil. Están en todas partes, por así decirlo, como ven esa invertebrados, vertebrados, o sea, muy complicado. Inmunocompetentes, inmunocomprometidos, muy difícil. ¿Vale? Entonces, con esto, chicos, terminamos todo lo que tenía que ver con esta parte de los parásitos que están teniendo que ver con el reino protozoa, todo lo que tenía que ver también voy a salirme de aquí y mostrarles el cuadro inicial con el que empezamos. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, ya pasamos por todo esto, ¿sí? Ya pasamos por todo lo que tenía que ver con los del reino protozoa, flagelados, amebas, esporozoos o coccidias y ciliados. Ya pasamos por el reino del Stramenopila con el Blastocystis, y ahora entonces, chicos, nos vamos a concentrar en el Animalia, que es el que tiene que ver con los gusanos, ¿vale? Platelmintos y nematelmintos principalmente. Entonces, simplemente esto era para mostrarles, esta es la presentación que van a encontrar, pero compartida, pero era para mostrarles cómo ya pasamos por todos esos protozoos intestinales de importancia. Aquí están los intestinales, aquí están los transmitidos por vía sexual, aquí están los que podemos encontrar en sangre y tejidos, que ustedes ya vieron estas clases también, sangre y tejido. Acuérdense de las amebas de vida libre, ¿sí? En tejidos. Y en este caso nos faltaban los microsporidios. ¿Listo? O sea que ya con esto dejamos esto sobre la mesa y terminamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Porque ya esta clase se va de su vida. Dime. Disculpa, una pregunta. Respecto al tratamiento de los microsporidios, yo había leído que para los inmunosuprimidos se realiza como una especie de terapia antirretroviral, pero pues no entiendo si eso es antes para evitar la infección o después de que cuando ya están infectados. En la terapia antirretroviral, te cuento que no sé si antes o después. También sé que se hace ese tipo de terapia, pero no me había hecho esa pregunta, averigüémoslo. Prometo que lo averiguamos y nos contamos la próxima clase, ¿vale? Para saber si el efecto es antes o después. Venga, yo la apunto porque además ya me queda la curiosidad. Entonces, averiguamos. Aquí tengo en el chat algo. Bueno, aquí me estaban hablando Juan Fernando, gracias, del efecto antabús. Me acuerdas la próxima clase, ¿vale? Para que nos hablemos de eso. Ahorita que hablamos de tratamiento y de eso, por ahí había alguien que estaba hablando precisamente, o haciendo una pregunta del metronidazol. Está la pregunta resuelta, creo que en el laboratorio pudiste hablar con el profesor Diego, ¿cierto? Pero está resuelta la pregunta con el metronidazol. ¿Sí está aquí quien tenía la pregunta, la duda? Algo que tenía que ver con el metabolismo de la glucosa. ¿Sí está aquí o no? ¿No está? Ok, listo. El metronidazol para todos, cuando encuentran en la literatura que interfiere en el metabolismo de la glucosa, allí es importante que sepan que el metabolismo de la glucosa, o que recuerden, porque yo creo que ustedes ya eso lo saben, que el metabolismo de la glucosa en términos aeróbicos
puede llegar hasta la parte de la mitocondria, donde voy a tener la entrada de la acetil-CoA para el ciclo de Krebs, y esa parte me va a producir, digamos, en términos energéticos, muchísimo más ATP que si yo me quedo solamente hasta la parte de glucosa, por ejemplo, en la parte anaeróbica, ¿sí? Si yo me quedo solo en la parte de anaerobiosis sin entrar a mitocondria, esos metabolitos intermediarios del metabolismo de la glucosa, pues voy a quedarme con una ganancia de ATP mucho más reducida energéticamente. Pero si yo necesito más energía, la idea es que lleve esto hasta las últimas, digamos, instancias en el metabolismo aeróbico, que sería ir al ciclo de Krebs, meter ese acetil-CoA allí, hacer ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones para poder obtener mucho más ATP, ¿de acuerdo? Ese sería lo ideal, ¿ok? Pero entonces el asunto aquí es que cuando tenemos este metronidazol como tratamiento y les dicen que interfiere en el metabolismo de la glucosa, pues aquí es importante porque va a intervenir específicamente a nivel de la cadena transportadora de electrones. Eso quiere decir que va dejando al microorganismo, en este caso va dejando, por ejemplo, si estamos hablando de flagelados, va dejando a la tricomona escasa o corta de energía. Un flagelado, chicos, necesita muchísima energía para mover esos flagelos, para desplazarse, para moverse. Eso quiere decir que si hay un medicamento que le esté bloqueando en alguna parte del ciclo ese metabolismo energético, pues se empieza a quedar en déficit y empiezo a quitarle más o menos una pata, ¿no? a ese parásito. Entonces, esa es la idea del metronidazol y lo del metabolismo de la glucosa cuando te dice que interfieren por allí, es a nivel de la cadena transportadora de electrones, ¿vale? Que es la parte, como les digo, que está sucediendo en mitocondria y que es la parte donde se obtiene más ganancia de ATP para la célula a partir de una sola molécula de glucosa. Entonces, eso es interesante porque hay una parte que sucede en el citosol hasta cierto punto y puedo tener una ganancia más o menos moderada, pero si logro meter ese intermediario a mitocondria, pues, y llevarlo hasta respiración, hasta la parte de cadena respiratoria o transportadora de electrones, pues voy a obtener muchísimo ATP. Y ahí es donde interviene el medicamento. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Sí, chicos? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, son un amor, gracias. Listo, entonces ahora sí vamos a pasar a una parte en donde ustedes van a trabajar y se van a dividir en grupos, ¿ok? Pero antes de generarles las salitas, lo que vamos a hacer es que voy a dar como una generalidad de los platelmintos. Bienvenidos, entonces. Hemos acabado todo esto del reino protozoa y estramenófila y vamos a enfocarnos entonces en el animalia, ¿vale? Así que vamos a trabajar específicamente por aquí. ¿Listo? Ya vimos todo esto de acá arriba, entonces nos vamos a enfocar en este reino animalia y dentro de la animalia en el filum de los platelmintos. Como les decía, ese animalia se divide, por así decirlo, principalmente como en dos grandes grupos que tienen que ver con los helmintos. Se dividen en dos grandes grupos que son los nematos o los nematelmintos y los platelmintos. Los nematos son gusanos redondos y los platelmintos son planos, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Sí, profe. Chicos, se me fue la imagen. ¿Ustedes me pueden ver? No, profe. No, profe. Ya no me veo. Bueno, no sé. Se me fue la imagen y estaba aquí como hablando sola, pero bueno. Entonces, les decía que esos helmintos, bueno, el animalia, como ustedes ven en esta imagen, principalmente se va a dividir en helmintos y en artrópodos, ¿vale? Pero dentro de los helmintos, entonces vamos a tener estos dos grandes grupos, los nematelmintos, que son los redondos, y los platelmintos, que son los gusanos planos.
Y dentro de los platelmintos, entonces encontramos dos grupos, que son los géneros de los tremátodos y los céstodos. Dentro de la clase de hoy específicamente nos vamos a enfocar en los céstodos. ¿Ok? Para que todos se ubiquen en dónde vamos y en dónde estamos. En los céstodos. Mañana retomamos entonces el repaso de los céstodos y terminamos esto para ir a los tremátodos. ¿Ok? Y el próximo viernes estaríamos viendo la primera parte de lo que son los nematermintos. ¿Listo? Eso es como va a ir la semana, digamos, en estos días. Muy bien, entonces estas son las generalidades de los helmintos. Son multicelulares, a diferencia de lo que veníamos viendo antes en el reino protozoa y estramenópila. Aquí estamos hablando tanto los helmintos como los artrópodos, entonces son multicelulares. Pueden tener medidas que van a metros, o sea, podemos encontrar aquí, de hecho es impresionante, pero yo creo que ustedes ya en el estudio independiente lo vieron, como en estos helmintos nos vamos a encontrar con tenias, por ejemplo, que miden hasta 10 metros, ¿de acuerdo? Entonces, el tamaño pues va a ir de un rango muy, muy amplio. Tienen característicamente los helmintos un recubrimiento de tegumento, que es una cutícula protectora. Tenemos también unas estructuras de anclaje que pueden involucrar ganchos, pueden involucrar dientes, pueden involucrar ventosas, pueden involucrar también... Hola. Es que yo le había hecho clic acá. Ya, te aparecí. Yo le había hecho clic allí, no me di cuenta. Estaba en modo automático. Pueden encontrar allí esos dientes, esas placas, esas ventosas, ¿qué más pueden? Ganchos, todo eso puede estar dentro de esas estructuras de anclaje. Podemos también encontrar un sistema excretor y nervioso súper primitivo y podemos encontrar también un sistema digestivo, pero ojo, los céstodos particularmente, que son los que empezamos hoy, no tienen sistema digestivo. Ojo con eso. Sí los podemos encontrar dentro de los helmintos, pero los céstodos en particular no lo tienen. Eso quiere decir que aquí va a haber un reto de cómo se absorben los nutrientes y en este caso para los céstodos, dado que no hay sistema digestivo, la absorción de nutrientes va a ser a través de la superficie corporal. Son gusanos blandos, entonces digamos que son delicados y a través de la superficie corporal es que ellos van a absorber nutrientes, ¿listo? Van a requerir también de mucha energía por la motilidad que ellos tienen, específicamente, por ejemplo, normalmente suelen estar como fijos a la mucosa, ¿de acuerdo? Pero si tienen motilidad o estamos hablando a nivel muscular, entonces van a darse cuenta que necesitan mucha energía y específicamente la sacan de los carbohidratos. Es por eso que cuando ellos absorben nutrientes del intestino, normalmente siempre almacenan esto como glucógeno, que ya creo que vieron en bioquímica que el glucógeno es la forma de por excelencia de almacenamiento de la glucosa, ¿de acuerdo? Entonces ellos van a almacenar mucho glucógeno para de allí sacar pues y hacer su metabolismo o conseguir energía. ¿Listo? Algo característico, chicos, de esto, de los helmintos, es que pueden o no tener franjas o segmentos en los que nosotros vamos a trabajar. En los platelmintos nos vamos a encontrar con que los céstodos sí tienen esos segmentos, en cambio los tremátodos no, por ejemplo, pero los céstodos sí. Y esos segmentos o franjas van a darse cuenta que son súper fundamentales en lo que tiene que ver con la reproducción de ellos, ¿vale? Porque allí vamos a tener los órganos, por así decirlo, sexuales, ambos los que necesitamos, masculino y femenino, para generar entonces la reproducción. Por eso los céstodos, por ejemplo, que tienen esas franjas o segmentos llamados proglótides, son hermafroditas, ¿ok? Eso es una característica de los cestos.
pero no todos los helmintos tienen esas franjas. Esta es específica para los céstodos, van a ver que los tremátodos no, eso lo ven más adelante. Tienen una reproducción súper activa, se puede encontrar, por ejemplo, con que ellos literalmente en un solo día generen 200.000, por ejemplo, huevos, y eso es mucho. Entonces, aquí vamos a encontrarnos con que vamos a tener 3 estadios dentro de lo que hemos hablado. Están los huevos, están las larvas y están los adultos. Y todos son diferentes, ¿no? Y esto es importantísimo porque, de hecho, la diferencia entre los huevos, las larvas y el adulto es lo que me va a generar también que yo pueda entender en qué parte del ciclo de vida está el parásito y asimismo, dependiendo cuál es el estadio con el que me he infectado, puedo saber cuál es el estadio que sigue y por tanto puedo saber cuál es la parte clínica que se va a manifestar. Si voy a tener, por ejemplo, en el caso de los céstodos, una teniasis o voy a tener, por ejemplo, una teniasis a nivel intestinal o voy a tener, por ejemplo, algo a nivel muscular. ¿Listo? Por ejemplo. Entonces, hasta allí vamos. Mecanismos patogénicos, ya les hablé del tegumento o esta estructura de protección, que es como literalmente como si fuera una cutícula protectora, una cubierta, por así decirlo. Las enzimas también y evasión del sistema inmune, que es muy característica en los helmintos. De hecho, muchos de ellos logran como rodearse de moléculas propias del hospedero para asimismo pues evadir el sistema inmunológico. ¿Listo? Entonces, aquí les traje esta tabla. Yo mantengo moviendo esta linecita del Zoom y ahí es donde le doy cosas y quito cosas. En esta tablita, chicos, es para mostrarle entonces en los helmintos cómo vamos a tener nemátodos o nematelmintos y platelmintos, y dentro de los platelmintos nos vamos a concentrar en lo que he puesto en rojo, que son en este caso los cestos. ¿Listo? Entonces, allí simplemente me está hablando de que ambos son multicelulares, ya los vimos, que son hermafroditas, ¿sí? A excepción del esquistosoma. Y también me están hablando de que pueden tener entonces, aquí no tienen los cestos, no tienen tracto alimenticio y están equipados entonces en este caso de lo que son ventosas, por ejemplo, para alimentarse. ¿Listo? Muy bien. Aquí, ¿en cuáles nos vamos a concentrar específicamente? Las tenias y los equinococos, ¿vale? Nos vamos a concentrar. Estas tenias son llamadas las tenias del cerdo, las tenias de la vaca, por ejemplo, o las tenias de los peces. Y todos ellos pueden ser infectantes para nosotros. Entonces vamos a hablar de los tremátodos y vamos a hablar de los céstodos dentro de los platelmintos y específicamente vamos a hablar de las tenias y vamos a hablar del equinococos. Que equinococos tiene otra especie también importante, pero la más es la más importante y la más común en enfermedades o infecciones humanas, es la del equinococos granulosos. ¿Listo? Importante aquí que, como les decía, dependiendo del estadio que infecte al hombre, asimismo yo sé cuál sigue en el ciclo de vida y asimismo sé si voy a tener entonces una teniasis a nivel intestinal o si voy a tener algo más a nivel de tejido o muscular, por ejemplo, como una cisticercosis, ¿vale? Eso es lo más fundamental en cuanto a las tenias, poder reconocer esos estadios y poder diferenciar entonces qué enfermedad tengo. Aquí entonces nos muestra, ya vimos todo esto de arriba de protozoos y en cuanto a los helmintos, esto es lo último con lo que terminamos la semana y esto es lo que vamos a ver entonces en las primeras clases. Aquí están las tenias, como les decía, tenia de los cerdos o porcina, tenia bovina o de las reses, de las vacas y la tenia de los peces. Son las más características. Observen qué sitio están infectando: intestino delgado,
¿Y cuál es el mecanismo de infección? Me puedo infectar por cisticercos en carnes mal cocidas. ¿Listo? ¿Y cuál es el estadio diagnóstico? Los estudios diagnósticos. Entonces, un estudio parasitológico de heces, o sea, un coprológico. Y ahí voy a encontrar los huevos y voy a encontrar otros estadios, como por ejemplo las proglótides o parte del parásito, que son las que tienen toda la parte de los huevos ahí contenidos. El tratamiento y la parte pues de distribución mundial. Esto anterior era los estodos en la parte intestinal y esto es en la parte tisular. Entonces observen cómo puedo tener ambos, tanto las tenias como los equinococos, los puedo tener con infecciones intestinales y con infecciones tisulares. ¿Ok? Y miren que el mecanismo de infección es diferente. Entonces me voy a devolver. Si estoy hablando de una infección a nivel intestinal, me voy a infectar con cisticercos, ¿vale? ¿Qué son los cisticercos? ¿Alguien me puede decir qué son los cisticercos? Que eso es clave porque ya estamos hablando de que me infecto con cisticercos. ¿Qué son los cisticercos? Eso es fundamental ahí. Son los larvos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces miren cómo, y esto es súper importante, chicos, dependiendo si yo me infecto con cisticercos que están enquistados en carnes mal cocidas, entonces yo voy a tener como resultado, ¿sí?, una enfermedad que me lleva a intestino, es decir, de la larva. ¿Cuál es el estadio que sigue? ¿Cuál es el que sigue, muchachos, después de una larva? Adulto. El adulto. Entonces esto quiere decir que generalmente voy a tener este adulto localizado en intestino delgado, generalmente fijo a la mucosa por las características que tiene él en su escólex, ya lo vamos a ver, y este adulto generalmente puede incluso ni siquiera causar molestias. Las personas a veces se enteran que tienen ese adulto porque en la materia fecal encuentran entonces esas proglótides, por ejemplo, o porque si tenemos algún tipo de tratamiento o algo de desparasitación o algo, pues puede salir el gusano adulto, muerto. Entonces eso significa que ahí es donde las personas se enteran que tienen este tipo de adultos en su intestino. Puede haber también síntomas leves, incluso diarrea, así, malestar, pero generalmente podemos pasar asintomáticos incluso con un adulto de estos por años. ¿De acuerdo? Entonces ahí es importante que reconozcan, estamos localizando la infección en intestino, la vía es entonces que vamos a ingerir esas larvas o esos cisticercos enquistados en carnes mal cocidas y el resultado es que después de la larva, una vez ingerido, lo que yo tengo es el estadio adulto. Eso es bien diferente a si yo tengo una infección tisular. Si yo tengo una infección tisular, observen que el sitio de infección, miren, hígado, pulmones, riñones, ojos, cerebro, y miren la forma de ingestión, huevos. ¿Qué sigue después de un huevo? En el estadio, ¿cuál es el que sigue? Por eso les hablé de los 3 estadios, larva. Entonces ahí es clave porque en este caso, si estoy hablando entonces de una cisticercosis, una neurocisticercosis, lo que estoy hablando es que generé larvas en el hospedero, no que las ingerí para generar adultos en intestino, no. Lo que ingerí fue los huevos por vía fecal oral, por ejemplo, contaminación fecal oral, y esos huevos entonces pasaron al siguiente estadio que es larvas, y esas larvas entonces tienen la capacidad de invadir, por ejemplo, otros tejidos como estamos hablando de hígado, pulmones, riñón, músculo, ojo, cerebro. ¿Listo? Y pues va a ser entonces, digamos que la seriedad dependiendo qué es lo que invaden, y asimismo el tratamiento puede ir desde antiparasitarios hasta necesidad de cirugía. ¿Listo? Y por eso entonces aquí, ya en los estudios diagnósticos, no me quedo con el coprológico porque no estoy hablando de algo intestinal. Me quedo entonces con que seguramente tengo que hacer ecografías, rayos X, estudios serológicos. ¿Listo? Entonces, eso es. Estas son las generalidades entonces de los céstodos, chicos. Tenemos cuerpos planos, ya lo dijimos, en cinta,
tenemos una estructura de anclaje súper específica, en este caso ventosas y ganchos, y van a darse cuenta cómo esto incluso de la estructura de anclaje en ese Scolex puede darnos una diferencia también entre especies, entre Taenia solium y Taenia saginata. ¿Listo? Van a darse cuenta de eso. Ya sabemos que ellos absorben nutrientes por su cuerpo, por su pared, porque no tienen un sistema digestivo, y ese escólice o cabeza, ese Scolex, pues está formado principalmente por las estructuras de succión, que son como unos anillos musculares. En este caso, por ejemplo, de las tenias, estamos hablando de 4 estructuras o 4 anillos musculares de succión, pero adicional a eso, una corona de ganchos. ¿Ok? Entonces tengo esas ventosas y tengo una corona de ganchos. Ya vamos a ver imágenes. Además, en su estructura, digamos que después de ese Scolex, voy a tener entonces un proglótido, y ese proglótido es la franja o el segmento que es característico de los céstodos. Recuerden que no lo tienen los tremátodos. Y después, entonces, si tengo una cadena de esas proglótides, una cadena, entonces eso es lo que se llama el estróbilo. ¿Listo? Todos estos términos son nuevos, por eso los llevé al glosario. Ya sabemos que son hermafroditas, precisamente están contenidos esos órganos ahí sexuales en el proglótide. Ya sabemos que también los huevos, bueno, en su mayoría son no operculados. Revisen qué es un opérculo, van a darse cuenta que es una estructura que tiene unos huevos característica. Estos no tienen esa estructura, aquí como en la parte del extremo del huevito. Son redondos, no operculados. El ciclo de vida generalmente involucra un hospedador intermedio, y en algunos casos ese hospedador intermedio somos nosotros los humanos. Y se hace supremamente importante en la parte clínica las larvas extraintestinales, muchísimo más que el gusano adulto en intestino, chicos. El gusano adulto en intestino, como les digo, puede pasar sin darles problemas ni dolores de cabeza, pero las larvas extraintestinales sí es una cosa de bastante cuidado y dificultad, ¿vale? Para hacer el diagnóstico, entonces nos podemos enfocar, como les decía, en la característica, por ejemplo, de esas escólices o cabezas, pero más fácil que eso, por lo que sale en materia fecal, es encontrar las proglótides que salen suelticas allí, y al observar esas proglótides al microscopio, dependiendo qué tan anchas son, qué tan largas son y sobre todo cuántas ramas uterinas tienen, así podemos hacer una diferenciación entre Taenia solium, por ejemplo, y Taenia saginata. ¿Listo? Entonces, estos son, chicos, los céstodos. Ahí están entonces las tenias. Esta característicamente, ¿cuál sería? Pregunta de identificación. Miren los discos o las ventosas que son de succión musculares. Y aquí tenemos una corona de ganchos. ¿Cuál sería esta específicamente? ¿Solium o saginata? Saginata. Saginata, no. Solium. La saginata no tiene esta corona de ganchos. ¿Listo? Entonces, aquí está con ustedes una de las protagonistas de lo que es la teniasis, la cisticercosis. ¿Listo? Miren aquí. Este entonces sería el escólice, que es la cabeza, las ventosas, el rostelo con los ganchos, y observen que después de este cuello empiezan entonces las proglótides. Aquí es donde van naciendo las proglótides y donde va creciendo el gusano. Estas son las inmaduras. Las de por acá, las que están más distales, son las maduras. Y en esas proglótides maduras, chicos, es donde tenemos entonces los testículos, el útero, los ovarios. Por eso decimos entonces que son hermafroditas. ¿Listo? Miren aquí en 3D, tienen forma de cinta, son planos, tienen segmentos. Miren aquí entonces esa cabeza, las ventosas, los ganchos, la corona de ganchos. Y miren aquí entonces la diferencia, por ejemplo, entre una saginata y una solium. Miren la corona, ¿observan? Y los huevos, de hecho, son iguales, o sea, esa vaina no hay manera de distinguirlo en un microscopio, ¿sí? De hecho, para poder yo distinguir, o me muestra la cabeza para saber si tiene o no
el rostelo, o sea, este con los ganchos, o me muestra una proglótide para yo poder saber si es Solium o Saginata. En lo que leyeron ustedes, chicos, si les sale esta imagen así de identificación en un examen parasitológico, ¿cuál creen ustedes que es Solium y cuál es Saginata? ¿Arriba quién, abajo quién? ¿Arriba quién y abajo quién está allí, chicos? Arriba no será Saginata y abajo Solium. ¿Por qué? Porque ahí decía como habían unas filas uterinas laterales que eran como mayores en las ramas. Las ramas uterinas, eso. Okay. En las proglótides de Saginata que eran muchísimo mayores. O sea, había mayor cantidad. Sí, sí, exacto. Está muy bien. En la Saginata suele haber hasta de 15 a 30, por ejemplo, ramas uterinas, mientras que en la Solium es más pequeña, es más ancha. No sé si, bueno, aquí de pronto no lo alcanzan a ver, en otras imágenes se observa mejor, es más ancha y las ramas uterinas son mucho menores en cantidad, suelen estar asociadas a ser menos de 12. De 7 a 12, en cambio en la Saginata pueden ir de 15 a 30 y suelen ser no tanto anchas, sino más largas. ¿Listo? Esas son las características de las proglótides. Mire que esta es más anchita y más corta y esta es más larga. ¿Listo? Y hay más ramas uterinas. Entonces esa es una buena forma. Y por supuesto lo que hablábamos entonces del gancho. ¿Listo? Que la Taenia Solium, o sea que si yo digo Solium iría este con esto, ¿no? Esto con esto. Y Saginata iría esto. Ustedes ven el cursor ahí que les señalo, ¿cierto? Con esto. ¿Listo? ¿Está claro para ustedes, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Vale, listo. Señor. Ay, por aquí tengo preguntas en el chat. A ver, dice, profe, los cestos y los trematos tienen esos segmentos que mencionabas. Isabela, ¿ya resolviste esta pregunta? Isabela, ya lo mencioné, pero ¿ya la resolviste tú? ¿Estás ahí? Isabela, ¿se fue? Está respondiendo. Ah, ok, Isabela, gracias. Perfecto, ya sabes entonces que estos segmentos están específicamente en los cestos, ¿vale? Los trematodos no los tienen. ¿Listo? Y sí, son hermafroditas. Ya vamos, después vamos a ver trematodos mañana. Hoy estamos en platelmintos, en cestos, en tenias y en equinococos. ¿Listo? A ver, ¿qué más me dicen aquí? Que María Camila tiene problemas. Bueno, dile que lo lamento porque vamos a tener actividad de ustedes ahorita, experiencia académica. Tiene que tramitar entonces todo su sustento de excusa y todo por eso para no estar presente en la actividad. ¿Listo? Bueno, entonces aquí voy a dejar hasta aquí. Esto es lo de generalidades. Ya les hablé de estructura, ya les hablé de generalidades en cuanto a su parte aquí. En cuanto a su parte de reproducción, de proglótides, de posibilidad de infección dependiendo del estadio que se ingiera. Así que ahorita sí vamos a hacer las salas, ¿listo? Entonces, chicos, como hoy vamos a trabajar y aprovechar esos minuticos que nos da los lunes, voy a asignar las salas y ustedes se van a meter a este link primero que todo. Les voy a dar este link, todos ingresen allí. Link, experiencia de clase. Listo. Espero que todos estén allí. ¿Vale? Y voy a habilitar en este momento entonces. Creo que solamente se lo enviaste a una persona. ¿A una persona? Sí, no ha llegado. ¿Cómo así? Ah, se lo envía a Juan Esteban.
Todos, ya, es que estaba hablando con él. Otra vez, ahí va, chicos. ¿Ahora sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora sí, ahí están los links. Les voy a dar libertad absoluta para que elijan la sala y para que también elijan con quién van a trabajar. Máximo 6 estudiantes por grupo. ¿Listo? Entonces, voy a compartir la pantalla. Voy a aquí. ¿Dónde está que no me deja ver esto? Tururú. Dejo de compartir aquí, gracias. Y listo, sección de grupo. Listo. Creadas las salas, chicos. Se pueden asignar libremente. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, profe, todo en orden. Se pueden asignar